Preguntas. La función de control del Gobierno puede operarse de distintos modos, siendo en todo caso la pregunta uno de los mecanismos más sencillos y directos. Normalmente se formulan por escrito y se presentan a la mesa del Congreso y del Senado, pero la respuesta ha de ser oral o escrita, como define el artículo 186 del Reglamento del Congreso y 160 del Reglamento del Senado, excluyéndose, en todo caso, las preguntas que contengan un exclusivo indagación o interés personal o aquellas otras preguntas de marcado talante jurídico o que mantengan simplemente un interés estrictamente jurídico. En cuanto a su naturaleza jurídica, podemos plantearnos si la pregunta debe entenderse como instrumento de información o de control. En este sentido, la doctrina está dividida entre sectores como, por ejemplo, el representado por Fernando Santaolalla López, que entiende o le atribuye un simple instrumento de carácter simplemente informativo, puesto que es esa, en su consideración, la pretensión de la pregunta, es decir, el esclarecimiento o la información, ya que carecen, dice el autor, de nota sancionadora que es propia del control. Sin embargo, Aragón Reyes adopta una postura que nosotros asumimos, en el sentido de ser inaceptable la simple naturaleza de carácter informativo de las preguntas, ya que de esa manera se ignoraría el sentido fiscalizador que asumen las preguntas dentro del control parlamentario que le es propio y que constituyen su finalidad última. En cuanto a las características de la pregunta, tenemos que mencionar que el sujeto legitimado para formularlas serían los diputados y senadores. Los diputados y senadores pueden formular preguntas al Gobierno y a sus miembros, tal y como contempla el artículo 185 del Reglamento de la Cámara y 160 por su parte del Reglamento del Senado. Y en todo caso, tal como se contempla en el artículo 111 de la Constitución. En cuanto a la finalidad de la pregunta, es interesante recabar la información del Gobierno o de un ministro sobre un tema puntual y concreto, o bien para aclarar algún asunto o para comprobar si realmente el Gobierno, el Ejecutivo, tiene constancia o conocimiento de algún asunto que es de particular interés para la Cámara. Y conocer, en todo caso, también qué actitud va a adoptar el Gobierno sobre cualquier asunto. En todo caso, la presentación de las preguntas se realiza, se formulan por escrito y se presentan ante la mesa del Congreso, pues conforme al artículo 186 del Reglamento de la Cámara, y del Senado, conforme al artículo 160 del Reglamento del Senado. Como caracterización de este mecanismo de control, es decir, de las preguntas, hay que señalar que deben tratarse sobre asuntos de interés general, inadmitiéndose en consecuencia preguntas que tengan como objetivo simplemente consultas de índole estrictamente jurídica o que supongan a su vez algún tipo de ofensa o de falta de respeto o de decoro hacia la mesa o hacia los miembros de la mesa o hacia cualquier institución política. Suelen, en todo caso, normalmente recaer sobre la regularidad de los servicios administrativos.
En cuanto a las clases de preguntas, conforme a su regulación reglamentaria, se pueden mencionar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno, las preguntas con respuesta oral ante el Senado y las preguntas con respuesta escrita indistintamente para el Senado y para el Congreso, conforme al artículo 140 del Reglamento del Congreso y 169 del Reglamento del Senado. Por último, en cuanto a su tramitación, tienen una tramitación breve y no dan lugar a debate alguno, o por lo menos debate general, limitándose simplemente a la formulación de la pregunta y a la contestación por parte de aquella persona que haya sido preguntado. La praxis parlamentaria, en todo caso, favorece con carácter claramente preferente las preguntas que hayan sido formuladas por diputados y senadores que menos preguntas hayan ido verificando a lo largo del periodo de sesiones y, en todo caso, permite una cierta distribución entre los diputados y senadores, lo cual favorece, obviamente, a aquellos grupos parlamentarios más numerosos, porque de esa manera tienen más margen de distribución de las preguntas. En todo caso, se tramitan por escrito en sus contestaciones.